Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor, Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Hola, buenas noches. Qué placer que nos volvemos a encontrar esta noche, hoy día, lunes 5 de agosto del 2024, en nuestro querido espacio virtual de estudio bíblico y continuando esta noche, por ser lunes, con el estudio acerca de las epístolas de Pablo, apóstol de Cristo. Agradezco tu atención y que estés aquí puntualmente presente. Y te invito a que, como debe de ser, demos alabanza en el principio de nuestra clase, perdón, y digamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues en principio, como siempre, le rogamos a Jesús de Nazaret y a su poderoso Espíritu Santo nos tengan la misericordia de acompañar, como siempre, en medio de nosotros en nuestro estudio bíblico, y que gracias a su acción nos ayuden a avivar nuestros sentidos, a abrir nuestros oídos, a estar receptivos a su palabra, a convertir nuestro corazón en el centro de donde va a anidar su palabra, y que gracias al poder del Espíritu Santo fructifique en nosotros y nos haga ser congruentes en nuestra vida y, de ser posible, llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Y nuestra intención particular de esta noche va muy ligada, que tuvo en Roma el día de ayer, el día de antier, perdón, antier, cuando el Papa Francisco estuvo en la Basílica de Santa María la Mayor.
Esta basílica, dentro de las 4 basílicas papales que hay en la ciudad de Roma, esta tiene una predilección sobre todas las otras para el Papa Francisco, a tal grado que él ha manifestado su deseo que el día que deje este mundo terrenal, de ser posible, lo sepulten ahí en la Basílica de Santa María la Mayor, que ahí quede su cuerpo. Ojalá y se lo puedan conceder este deseo de nuestro querido pontífice. Y te comento que esta basílica tiene tanta predilección para el Papa Francisco que todos los viajes apostólicos que ha realizado durante su gestión pontificia, siempre ha ido primero a pedir la bendición de María, de la siempre virginal María, la fiel custodia de la Iglesia, y cuando retorna va a agradecerle siempre las bondades que a través de su mediación, de su intercesión, Dios Padre le ha concedido, y por supuesto por la intercesión de Jesús, su amado Hijo y hermano mayor nuestro. Entonces, esta basílica, entre sus peculiaridades, por si no sabías tú, existen 7 grandes templos en la ciudad de Roma, de los cuales 5 tienen categoría de basílica. La categoría de basílica la otorga el sumo pontífice de acuerdo a la importancia que tiene dentro de la iglesia, dentro de todos nosotros que formamos la Iglesia Cristiana Católica. Entonces, eh, estas 4 basílicas que se consideran, dentro de las 5 que hay basílicas, te aclaro, hay una que no aparece como de las basílicas de la potestad papal, y es la Basílica de San Sebastián, que se encuentra extramuros, ahí, al igual que la de San Pablo. Pero la de San Pablo, a pesar de que está extramuros, es una de las 4 que se consideran de propias del sumo pontífice. Además de esta, pues está la Basílica de San Juan de Letrán, ya estamos hablando de Santa María la Mayor, y ay, que ahorita se me fue la otra, ahorita me voy a acordar de cuál es la otra basílica. Y el término de basílica, viene acuñado esta palabra, obviamente, de una expresión griega, basílica. Y esta expresión griega se interpreta como donde vive el rey. Entonces, pues creo que está más que justificado el hecho de que nos hagamos referencia, perdón, a las basílicas, porque ahí mora el Rey, ahí Jesús, nuestro Cristo y Señor, es el amo y Señor de estas basílicas. Bueno, pues esta Basílica de Santa María la Mayor tiene una tradición muy hermosa que algunos conocen, que va relacionado con la Virgen de las Nieves. Se dice que por el año 358, la Virgen María eh, se desapareció en forma de visión, simultáneamente a 2 diferentes personas. Un patricio, que era la forma en que se expresaban de alguien con un nivel aristocrático dentro de del antiguo imperio romano, y que ahora formaba parte de la iglesia en Bizancio, lo que vino después de, ya del término del poderío romano sobre medio mundo. Bueno, pues entonces este personaje de nombre Juan se dice que tenía una posición desahogada sobremanera y quería hacer un beneficio por la comunidad. Y en ese mismo día, esa misma noche, la visión que tuvo el Papa
en turno, em, fue también similar. Y entonces este patricio fue y le comentó al Papa el sueño que había tenido, la visión, que la Virgen le pedía que hiciera una basílica y que le daba como referencia que buscara donde hubiera la señal de la nieve. Y obviamente tú te estás dando cuenta ahorita con las Olimpiadas de las grandes temperaturas que hay en el verano europeo, y ese año no era la excepción, hacía mucho calor, por lo tanto, en un mes de agosto, pues era casi algo inaudito e imposible que apareciera nieve. Pues entonces el Papa le, le compartió que había tenido esta visión y, y entonces buscando encontraron que en el sitio donde actualmente está erigida la Basílica de Santa María la Mayor, ahí encontraron nieve. Entonces fue una señal inequívoca donde debía ser construida este templo, que con el paso del tiempo se convirtió en una gran basílica, la primer basílica que, según la tradición, la siempre Virginal María pidió que se le construyera en el mundo. Esta es la primera, Santa María la Mayor. Y entonces, pues de ahí la importancia en gran parte. Otra gran parte de su importancia es porque estas cuatro basílicas papales, al igual que la de San Pedro, poseen puerta santa. Y esta puerta santa, recordemos que en un año de gracia, actualmente cada 25 años, se abre para que los peregrinos obtengan la indulgencia plenaria y entonces no solamente en Roma es la Basílica de San Pedro, sino las cuatro basílicas papales. Y este beneficio, pues, para el año 2025, pues se extenderá a muchísimos templos en todo el mundo. No tenemos todavía la lista, pero así será. Bueno, pues el Papa fue muy especialmente a suplicar la, la guía de la siempre Virgen María como custodia de la Iglesia para que nos ayude en la preparación del Año Santo del 2025, que recordemos que tiene una connotación de que somos peregrinos en este mundo y por lo tanto pues estamos de paso. Y nos invita el Papa a que en este 2024, mediante la oración, estemos preparándonos para, para recibir este glorioso y grandioso año santo 2025 con el corazón más dispuesto. Entonces, pues nuestra petición particular de esta noche es suplicarle a nuestra amada Madre por misericordia de Jesús que nos ayude a prepararnos bien desde el mismo Papa, toda la Grey católica, todos los que formamos el rebaño del Señor, a tener un corazón dispuesto y presto para celebrar con la gloria y el honor que merece el vivir el próximo año santo 2025. Bueno, dicho lo anterior, te quiero comentar nada más que el bello canto que escuchamos esta noche está inspirado en el Salmo 147 de la nomenclatura hebrea. Este Salmo 147 tiene el subtítulo de Himno al Todopoderoso y pues ya lo escuchamos. Tiene una particularidad este salmo, porque ya es de los que fueron escritos en los últimos tiempos de la salmodia, de ese conjunto de salmos, de los 150 salmos que tenemos en este libro sagrado. Entonces ya estaba más próximo al tiempo del advenimiento de la plenitud. Entonces, más o menos como faltando unos 250 años antes de Cristo. Y por lo tanto,
tiene ya algunos conceptos más actualizados, más fuertemente soportados en las profecías de Isaías, de Jeremías, de Daniel, que fueron los que ya nos hablaron más concretamente sobre el advenimiento de Cristo, sobre el advenimiento del Redentor, del Mesías. Además de esto, pues tiene mucha connotación con otros salmos más. También tiene referencias del Génesis, tiene referencias del Deuteronomio y es muy bello. Por ejemplo, no sé si captaste, pero en la parte casi final habla de que por Jacob conocieron su nombre. Recordemos que gracias a a las profecías y gracias a que a través de Jacob le cambió el nombre de Jacob a Israel, por eso dice que por él conocimos su nombre, porque ya nos habla de la Jerusalén en donde en principio estuvieron arraigados los israelitas, pero nos habla, muy importante, nos habla en este bello salmo acerca de la Jerusalén celestial. Y en esa Jerusalén celestial, obviamente, pues su nombre dice la Jerusalén del cielo, la celestial. ¿Quiénes tenemos la opción de llegar a la Jerusalén celestial? Todo, todo el mundo, gracias a a la entrega amorosa de la vida y de la sangre de Jesús para la remisión de nuestros pecados. Y gracias a la fe que adheridos a Él tenemos, pues tenemos gracias a eso la oportunidad de ser salvados y de llegar al reino de los cielos. Bueno, pues entonces, este privilegio que no tuvieron los integrantes del pueblo israelita, nosotros ya los tenemos gracias a esta culminación de los tiempos de la plenitud de Jesús en este mundo. Entonces, este bello salmo, pues nos abre las puertas y debemos también nosotros de entonar este himno que nos habla de la grandeza de nuestro Salvador. Bueno, pues gloria a Él y pues vamos a entrar ya en materia de nuestro estudio de esta noche. Esta noche, continuando con el estudio de Pablo, apóstol de Cristo, vamos a tener una mezcla de lectura. Por un lado, gracias a la obra de nuestro querido exégeta, el padre Salvador Carrillo Alday, vamos a conocer algunas apreciaciones que tiene sobre las epístolas paulinas. Y por otra parte, pues nos vamos a referir también a la Biblia de Jerusalén. Recordemos que primero siempre es la Biblia, siempre, siempre nuestro estudio. Y ya después podemos enriquecernos con los comentarios adicionales de los exégetas. Pero pues en esta noche vamos a hacer una mezcla de ambos eh, para que podamos entender mejor el contenido de nuestra clase. Bueno, dicho lo anterior, así como esta famosa síntesis de la moral paulina nos ha dejado marcados totalmente, en esta noche vamos a estudiar, vamos a reflexionar acerca de epístolas de las epístolas de la cautividad. Entonces, vamos a pasar a esto. Las epístolas de la... Esto ya estamos cerrando. Déjame pasar esto que ya lo vimos, todo este estudio. Y vamos a entrar a las epístolas de la cautividad. Para empezar, te quiero decir que las epístolas de la cautividad, el término viene dado, epístolas porque son cartas, cartas enviadas a una comunidad. Es lo mismo una epístola que una carta común y corriente. Y aquí vas a entender el por qué. La epístola tiene un contenido doctrinal y tiene un destinatario global. Las epístolas, y más en el caso de Pablo, tuvo todo el especial cuidado
de hacer una redacción y sobre temas específicos y sobre temas en el que él quería manifestar su sentir y su pensamiento, y eran enviadas a las comunidades que previamente algunas de ellas habían mostrado interés por ciertos tópicos o que tenían problemas dentro de su día a día. Entonces, estas epístolas llevaban un contenido doctrinal, que además muchas veces ese contenido doctrinal tenía tintes de moral, tenía tintes también de ética y tenía, además de eso, pues la aportación personal de cómo pensaba Pablo. Por eso epístolas, y que la condición que pedía este Pablo era que estas cartas, con la finalidad de ser epístolas, fueran leídas en la comunidad y que de ahí circularan al mayor número de comunidades cristianas católicas del área. Entonces, que tuvieran un efecto multiplicador, que tuvieran como una bomba, que cayeran sobre un lugar y que poco a poco fueran expandiendo el impacto y las consecuencias de ese impacto, desde el punto de vista correcto, ¿no? O sea, cae la palabra y de ahí esa palabra se va a ir difundiendo a otras comunidades. Bueno, y el siguiente término de la cautividad, esto se refiere porque este Pablo, como él mismo nos ubica, en varias épocas de su vida sufrió de, de cárcel, sufrió de estar eh, con custodias militares, sufrió de estar detenido, de estar preso en prisiones y cárceles. Yo no sabía, pero algunas veces una prisión no es lo mismo que una cárcel. Yo no lo sabía hasta hace poco. Pero entonces Pablo tuvo durante su vida eh, la, las vivencias de estar detenido tanto en cárceles como en prisiones en diferentes localidades. Y en casi todas las ocasiones el motivo fue el celo que le tenían las comunidades judías, las comunidades judaizantes, porque lo veían como alguien detestable, porque ya sabemos que este Pablo, pues es por nacimiento, nacido en Tarso, que eso depende del Imperio Romano, o sea que él era ciudadano romano por nacimiento, pero que él tuvo una formación religiosa bajo bajo las enseñanzas del gran Gamaliel, uno de los rabinos, de los rabís más prestigiados de la época, y que este Pablo tenía mucha simpatía y adherencia a la forma de pensar farisea, que él ya como dentro de su personalidad era apasionado y era entregado al extremo en todo lo que hacía, cuando estuvo como autoridad romana, porque él estaba dentro de la tropa romana y él tuvo, no nos citan, pero tuvo muchas acciones militares bajo las órdenes del Imperio Romano. Pero dentro de sus actividades estaba al servicio también por un buen tiempo de del Sanedrín. Y en el Sanedrín recordemos que era la autoridad religiosa y de justicia más alta que había en todo Israel. Y este Pablo, cuando después de la muerte de Jesús comienzan por, por consecuencia de la gran obra de nuestro Maestro y Señor, comienzan a dejar el judaísmo eh, pues israelitas, pudiéramos decir, o habitantes de Jerusalén o de otras localidades del reino de Israel, de los dos reinos, el del norte y el del sur. Entonces, Pablo los empieza a perseguir en una manera escarnizada
y con cartas que llevaba de los más arraigados del Sanedrín, los apresaba y los llevaba detenidos a Jerusalén, porque no les perdonaban que hubieran dejado el judaísmo. Bueno, pues como dice el dicho, con la espada que tú matas, con esa misma morirás. Pablo tuvo que vivir también las consecuencias de este perseguimiento que él llevó a cabo, y los judíos le tenían una adversión y un celo y ganas de verlo muerto en muchísimas ocasiones. En muchas, si te pones tú a analizar en todos los lugares que nos cita durante su actividad apostólica, los enemigos que siempre lo anduvieron persiguiendo y siguiendo a todas partes fueron los judaizantes. Al decir judaizantes, se entiende judíos que estaban, eh, que estaban enfrascados en echarle a perder el negocio a Pablo, pudiéramos decir, en hacerlo caer en descrédito en las comunidades, en tacharlo de hablador, de falso, de no digno de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ellos fueron los que en la mayoría de las ocasiones intervinieron para que fuera privado de la libertad. En ciertos momentos llegó a salvarse este Pablo cuando las autoridades, en este caso el procurador romano, como por ejemplo Galión, recordarás, cuando andaba por Éfeso, ahí, y que después de que fue la revuelta de los orfebres, porque pues Pablo les estaba echando a perder el negocio y se le rebelan, y luego los judaizantes lo llevan ante Galión, y este Galión como autoridad romana que impartía justicia, viendo que no eran más que cuestiones religiosas, se lavó las manos y los mandó a freír espárragos. Pero no contentos con eso, pues los judíos o atacaban la persona de Pablo golpeándolo, a veces lo apedrearon, o a gente que lo protegía y seguía. Esto por decir algo. Pero entonces el propio Pablo nos cita que en varias ocasiones estuvo privado de la libertad. Bueno, pues, ¿qué pasa cuando está privado de la libertad este Pablo? Que no por eso deja él de aprovechar todas las oportunidades para llevar la palabra de Jesús hasta los confines de la tierra. Y si en esos instantes los confines de la tierra eran sus cuatro paredes en el lugar en que estaba preso, él no estaba solo, había otros presos más y estaban los celadores que los cuidaban, en fin. Y Pablo se ponía a hablar de Jesús y a buscar nuevos adeptos para la iglesia. Y lo mismo pasó cuando en un barco va también con rumbo a Roma, y que pasaron meses completos. Pablo no desperdiciaba un día en hablar de Jesús, en hablar de Dios, en hablar del querigma de Jesús y en tratar de evangelizar. Bueno, pues entonces por eso estas epístolas, estas cuatro epístolas, llevan el sobrenombre, llevan el subtítulo de las epístolas de la cautividad, porque Pablo las escribió estando en situaciones privado de la libertad. Bueno, pero entonces hay aquí, hay aquí una que la segunda, que dice epístola a Filemón. Se considera epístola porque entra dentro de las 13 eh, cartas epistolares de este Pablo. Eh, Maravilloso, es increíble que este Pablo, que el contenido de los escritos paulinos casi conformen el 50% del Nuevo Testamento, de nuestra Biblia. Bueno, pues sí, recuerda que nuestra Biblia, el Nuevo Testamento, o sea, es el Antiguo Testamento, que son 46 libros, y 27 del Nuevo Testamento. Entonces, de esos 27,
13 corresponden a cartas de Pablo. Entonces, pues, no es, mm, cae por su propio peso la importancia del trabajo que nos dejó por escrito Pablo. Pero la segunda que está aquí, Epístola a Filemón, esa en su momento que la repasemos, veremos que es una epístola casi, que es una carta personal de Pablo hacia Filemón, abogando por Onésimo, que era un esclavo, propiedad de Filemón, ya veremos en su momento. Y por lo tanto, pues algunos exégetas o algunos estudiosos dicen que no debiera de estarse considerada aquí, pero pues a fin de cuentas, el canon bíblico aquí la puso y aquí está. Y también ves tú que en la tercera epístola a los Colosenses, ya la estudiaremos posiblemente hoy mismo, y la epístola a los Efesios que dice ahí entre paréntesis probable, esto viene por una situación. Hay duda entre los estudiosos de la Biblia en cuanto a la fecha de elaboración de esta epístola. Entonces, algunos piensan que debe de estar situado en el mismo año 53 o 54 en que escribió las otras tres epístolas, pero no hay todos los elementos suficientes para que se asegure. Otros piensan que esta epístola a los Efesios pudo haber sido escrita después de que tal vez en la cautividad de Pablo, pero ya estando en Roma, cercano a su sacrificio, probablemente por los años 63, 64, pero no hay una claridad y algunos otros más piensan que tal vez la publicación de esta epístola ya fue tarea de los seguidores paulinos, de la escuela paulina, y que por lo tanto pudo pasar que el que se diera a conocer fue por los años 90. Entonces, por esa duda en cuanto a la fecha de elaboración, de publicación original, por eso le pusimos aquí entre paréntesis la palabra probable. Pero lo que sí es un hecho es que las cuatro fueron escritas en condiciones de libertad suspendida a este Pablo. Entonces, no podemos negar que estuvo cautivo al redactar estas cuatro epístolas. Bueno, permíteme que te diga, para que podamos entender mejor, ya vimos un poco acerca de la epístola a los filipenses en este mismo estudio de Pablo, pero ahorita para poderlo ubicar dentro de las epístolas escritas en el cautiverio, me vas a permitir que volvamos a tocar en forma sintética esta epístola a los filipenses. Y te quiero dar a conocer lo que el padre Carrillo Alday nos dice acerca de esta epístola. Dice, la epístola a los filipenses se revela fácilmente como una carta auténtica de Pablo. Se caracteriza por su tono intensamente humano y personal. Toda ella es un desbordamiento de los sentimientos del apóstol que llevaba en el corazón. Estoy poniendo aquí ya la lámina de esta epístola para que vayamos casando lo que decimos con lo que está escrito. Perdón, se me estaba yendo la voz. Bueno, eh, la epístola causa sorpresa en esta epístola a los filipenses los detalles con los que toca Pablo, sentimientos que pone rara vez eh, para que sean escuchados por su comunidad. En segundo lugar, tiene cambios bruscos dentro de la propia epístola, que no es muy larga. En realidad vienen siendo 4 capítulos y sin embargo se advierten cambios un poco bruscos. ¿Por qué? Porque se presume, se supone que esta epístola fue el
el resultado de unir tres diferentes cartas que fueron enviadas de parte del apóstol Pablo a la comunidad filipense, pero que ya en el canon bíblico quedaron las tres cartas reunidas en una sola epístola. Por lo tanto, el contenido que se manejaba en cada una de esas tres cartas, pues para empezar, había una pequeña o gran diferencia de tiempo entre una y otra. Y también que los momentos vividos en el preciso instante de que se escribían, o bien los acontecimientos que le llegaban a Pablo de la comunidad, pues obligaba a que tomara acción de acuerdo a lo que estaba pasando, al día a día, al hoy, no a lo que pasó hace 3 meses. Y por lo tanto, este cambio dentro del tenor de las tres distintas cartas, pues a veces da a pensar, ah, caray, estamos hablando de la misma epístola, yo noto cambios bruscos. Y recordemos que nosotros como estudiosos de la Biblia, pues además de estar estudiando el ambiente histórico y todo lo que con él conlleva, perdón, también estudiamos como apartado aparte el lenguaje del escritor sagrado y por lo tanto es correcto que hagamos esta advertencia. Ya por último, el contenido doctrinal, la inspiración que por la influencia del Espíritu Santo nos quiere hacer llegar el autor, es el tercer apartado que nosotros estudiamos. Bueno, continúo diciendo, por ejemplo, el cambio brusco de tono nos hace ver que el pasaje de la gratitud de los dones recibidos no está colocada en un principio, como sería de esperar, sino al fin de la carta. O sea que por lo que hemos hablado, como que se rompe la inercia clásica o acostumbrada del orden que seguía este Pablo. Por lo tanto, estos fenómenos literarios hacen pensar que probablemente la epístola a los filipenses reúne tres cartas diferentes escritas por el apóstol a la misma iglesia de Filipos. Atendiendo a su contenido, podemos presentar las siguientes hipótesis. 1. La primera carta debe de ser la sección de gratitud escrita por Pablo inmediatamente después de recibir el regalo de los filipenses, que los filipenses, perdón, le enviaron a través de Epafrodito. Epafrodito fue uno de los seguidores de Pablo, que fue el que le llevó la información que suscitó la escritura de la epístola y que de este Pablo decide que devuelva, que regrese Epafrodito con la carta. Pero esto lo cita aquí, repito, Pablo, en el capítulo 4, el último de la epístola. Bueno, como segundo punto, la segunda carta de esta epístola es lo que se encuentra en un principio, en el capítulo 1, más parte en el capítulo 4. Pablo asegura a los filipenses su amistad, les da noticias sobre su situación personal, les comunica el efecto que ha producido su encarcelamiento y les promete el envío futuro de Timoteo, del famoso Timoteo. Y además de Epafrodito, o sea que los dos van a ir para allá. El mensaje principal de esta carta es una exhortación a la unidad y a la perseverancia. Esto es muy importante. Pudiéramos decir, la médula de este escrito es la invitación a la unidad dentro de la comunidad y a que tengan perseverancia. Aquí se encuentra el célebre himno a Cristo, el siervo glorificado. Este himno es un himno que ya existía dentro de la comunidad cristiana, se data más o menos por el año
32, o sea que fue muy temprano, como 2 años después de la muerte de Jesús. Y este Pablo lo toma y le cambia sutilmente 2 o 3 conceptos y lo hace como un himno personal de él. Pero este es un himno que ya existía, el himno al siervo glorificado. Y esto lo vamos a ver dentro del capítulo 2. Y bueno, y la tercera carta que se lee, ahí sí, en el capítulo 3, es un aviso de alerta contra los judaizantes, misioneros judío-cristianos que podrían corromper la fe de los filipenses. El lugar de composición de esta epístola aclara Pablo que él está prisionero. Ahora, como la principal prisión del apóstol fue en Roma, más o menos del verano del año 60 al verano del 62, con frecuencia se piensa que Pablo escribió esta epístola desde Roma. Sin embargo, por lo que el propio autor nos cita en en la segunda epístola a los Corintios, ahí Pablo nos dice que estuvo prisionero en otras ocasiones y con toda probabilidad lo estuvo en Éfeso. Pues bien, varios argumentos nos inclinan a pensar que fue en Éfeso y no en Roma donde el apóstol escribió la carta a los filipenses. Las frecuentes comunicaciones entre Pablo y los filipenses sugieren una epístola más comprensible de acuerdo al pensar del apóstol, que se encuentra en Éfeso y no en Roma. En efecto, de Roma a Filipos se requiere por lo menos un mes de viaje, mientras que de Éfeso a Filipos basta una semana. Entonces, este es un punto, una apreciación práctica por la que se supone que se refuerza la idea que fue desde Éfeso. El pensamiento doctrinal del Filipenses concuerda más con las grandes epístolas como Gálatas, como Corintios, como a Romanos, de los cuales Gálatas y la primera epístola a los Corintios fueron escritas también desde Éfeso. Siendo Éfeso la ciudad sede del procónsul romano, se explica muy bien dos términos que vamos a ver en el cuerpo de esta epístola, el de pretorio y la casa del César. Las 3 cartas que conforman esta epístola debieron de haber sido escritas en una misma época, las 3 en conexión. Pudieron ser escritas probablemente en el verano del 53 y la tercera carta probablemente en el otoño de este mismo año. Bueno, esto es lo que nos dice en forma sintética el padre Carrillo Alday. Entonces, con esto y con lo que tenemos aquí, vamos a tocar unos puntos medulares acerca de esta epístola, que te repito, ya algunos ya los hemos visto, pero no está por demás que los recordemos. En su saludo, dijo Pablo, saludo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, así como a sus episcopos y diáconos. Aclaración, episcopos y diáconos, no nos imaginemos a nuestros actuales presbíteros y diáconos y las funciones específicas que tienen. Aquí el término utilizado por Pablo no tiene nada que ver con nuestras actuales autoridades dentro de nuestra religión. Los episcopos, pudiéramos decir, los identificaríamos en esa época de Pablo como con los sabios, con los ancianos, con los experimentados, y muchos de ellos participaban dentro de la comunidad cristiana católica como evangelizadores o como
personas que dirimían en probables conflictos o distanciamientos dentro de la comunidad. Y los diáconos de aquella época, recordemos que eran los que ayudaban en la labor asistencial para dar oportunidad a que los presbíteros se dedicaran a lo medular, a la evangelización. Bueno, después aquí Pablo nos muestra algo muy interesante. Cada vez que me acuerdo de vosotros, doy gracias a mi Dios y le pido siempre con alegría en mis oraciones por todos vosotros. Aquí el término de alegría es un término poco común en Pablo, que él se abra de capa y nos hable de la alegría que le da de estar haciendo oración por los integrantes de la comunidad. Estoy firmemente convencido de que quien inició en vosotros la buena obra, le irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Aquí Pablo está reconociendo que no en todas las comunidades fue el único que la inauguró, el único que la constituyó, que hubo otras personas más y les da el crédito correspondiente. Y el término el día de Cristo Jesús se refiere al día de la parucía, cuando Jesús, con toda gloria y poder, vendrá en su segundo advenimiento a este mundo en el día de los fin de los tiempos determinado por Dios Padre. Bueno, después brincándonos un poco y dice, deseo que lleguéis limpios y sin tropiezos al día de Cristo. Aquí ya nos menciona la palabra Cristo, o sea, Jesús glorificado. Ya la utiliza Pablo como también término para referirse a Jesús, cargado de buenos frutos que vienen de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces aquí está todo amalgamado. Jesús nos habló primero de él, Cristo Jesús, después el día de Cristo y por último, buenos frutos que vienen de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces aquí Pablo juega con mucha habilidad todos los términos que nos hablan de la personalidad de Dios, Padre, de Jesús el unigénito, de Jesús glorificado, de Jesús el Mesías y la gloria de haber hecho un trabajo extraordinario en la misión encomendada por su Padre en este mundo a Jesús. Después Pablo se refiere a la situación personal que tiene él en lo particular y dice algo curioso, dice, quiero que sepáis, hermanos, que lo que me ha sucedido, dices tú, ¿qué le ha sucedido? Entonces ya se refiere un poquito más adelante, se ha hecho público en todo el pretorio y en todos los demás que me encuentro encarcelado por Cristo. Ojo aquí, cuando pone Pablo pretorio, muchos, de acuerdo a lo que nos dice el padre Carrillo, piensan en automático en el pretorio donde se da el gran juzgamiento y piensan de inmediato en Roma. Pero recordemos que los procónsules, que eran los quienes impartían los procónsules y también todos los que administraban la justicia por parte del Imperio Romano, lo hacían en un lugar determinado que podía ser o la casa del procurador, como fue en el caso de Poncio Pilato, para que te ubiques mejor, y entonces se convertía ese lugar al sobrenombre de pretorio. Entonces, no quiere decir pretorio por fuerza el palacio donde se impartía la justicia, sino el lugar en donde el procurador juzgaba. Por eso algunos piensan erróneamente que esto fue escrito en Roma. Entonces dice aquí, hermanos alentados en el Señor, hay también otros
que lo hacen con buena intención. Estos actúan por amor, sabiendo que estoy puesto para defender el Evangelio. O sea, aquí Pablo reconoce que hay otros más en la misión, que él no es el único y que deben de estar atentos a las enseñanzas de todos, no nada más que él tiene la verdad absoluta, que hay muchos que de buena voluntad están llevando el Evangelio. Poco más adelante dice, Cristo es anunciado y esto me alegra y seguirá alegrándome. Yo sé que esto servirá para mi salvación, gracias a vuestras oraciones y a la ayuda prestada por el Espíritu de Jesucristo. Aquí Pablo pues nos está haciendo hincapié a que gracias a Cristo él va a, va a salvarse gracias a la obra redentora de Jesús y que por lo tanto la salvación también es para él, al igual que lo es para todos los integrantes de la comunidad de Filipos y para todo el mundo, pero ya no se meten a aclarar Pablo más eso de a todo el mundo. Más adelante dice, Cristo será glorificado en mi cuerpo por mi vida o por mi muerte, pues para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Aquí tenemos otra de las enseñanzas morales de Pablo, así preciosas. Te repito, para mí, dice, Cristo será glorificado en mi cuerpo por mi vida o por mi muerte, pues para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Pero fíjate qué interesante, Cristo va a ser glorificado por mi cuerpo. O sea, nosotros ya como hijos de Dios Padre y hermanos menores de Cristo Jesús, nosotros al ser parte del cuerpo místico de la iglesia del cual lo encabeza Jesús, que es la cabeza, nosotros en nuestro actuar como órganos integrantes de este cuerpo místico, estamos glorificando a Jesús, estamos glorificando a Cristo. Entonces, no solamente después de nuestra muerte vamos a seguir glorificándolo y alabándolo en los cielos, sino que también en nuestra vida lo estamos haciendo con nuestras acciones adheridos a las enseñanzas de Cristo Jesús. Bueno, más adelante nos dice Pablo, lo que importa es que llevéis una conducta digna del Evangelio de Cristo, invitación a que seamos congruentes. Que se oiga que os mantenéis firmes en un mismo espíritu y lucháis unánimes por la fe del Evangelio. Ya sabemos nosotros que la fe es la aceptación irrestricta de Jesús porque es digno de fiar, es digno de confianza, por lo tanto es digno de que le tengamos fe nosotros y que el Espíritu que nos une a Él es el mismo que Él nos enseñó en su ministerio público. Por eso aquí dice, lucháis unánimes por la fe del Evangelio. Y después dice aquí, perdóname, tal es el designio de Dios que os ha concedido a través de Cristo no solo la gracia de creer en Él, sino también de padecer por Él. Por eso entiendes ahorita la expresión de Pablo. El morir es una ganancia para Él, porque aquí nos está enfatizando, por Dios nos ha concedido a través de Cristo la gracia no solo de creer en Él, sino también de padecer con Él. O sea que nosotros, con el cumplimiento de todas sus enseñanzas, podemos decir que así como Jesús murió en la cruz, nosotros morimos con Él. También
siendo fieles a, a llevar como Él nos pide los dos grandes mandamientos, de adorar a Dios sobre todas las cosas y también de amar a nuestro prójimo como Él nos ama. Bueno, entramos al capítulo segundo, en donde Pablo se va a referir a la unidad en la humildad. Y dice así: así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, un comunicado en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmad mi alegría, teniendo un mismo sentir. O sea, es una invitación a que comulguemos todos en unidad y que eso nos haga que tengamos un mismo espíritu, un mismo sentimiento, un mismo amor, un mismo ánimo y buscando todos lo mismo. No hagáis nada por ambición o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo. Aquí, pues recuerdas que Jesús nos decía, el que quiera ser el más grande, que sirva a todos. Aquí lo está reflejando Pablo. Sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, siendo Dios, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios. Esto es muy importante. O sea, Jesús, por su unión hipostática, nunca dejó de ser Dios. Sin embargo, como hombre, no exigió ser tratado como Dios, como hombre, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo. Esto lo vemos, recuerda, cuando fue el lavatorio de los pies, que fue algo que ni siquiera los esclavos, si eran también judíos, hacían en favor de sus amos. Si no eran judíos, bueno, ahí sí estaban obligados a lavarle los pies para, como un acto de sumisión y de placer para su patrón. Pero aquí nos hace ver Pablo que Jesús se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, como humano, como uno más de nosotros. Recordemos que solamente él no tuvo pecado, pero fuera de eso, murió como si lo estuviera por los pecados de toda la humanidad y se rebajó a sí mismo, se abajó al aceptar, asumir siendo Dios una condición humana, igual que nosotros. Por eso dice aquí Pablo, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte en cruz, una muerte de cruz. Esta reflexión de una muerte de cruz es un agregado que hace Pablo de esta reflexión que, te repito, era un himno que por el año 32 apareció entre las nacientes comunidades cristianas católicas. Y después dice Pablo, por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos. ¿Por qué cita Pablo aquí estos tres lugares? El cielo, la tierra y los abismos. Porque dentro de los judíos, ellos tenían muchas creencias en las cuales se involucraba, sobre todo los fariseos, a los ángeles, y que esos ángeles, pues que venían aquí a la tierra como mensajeros divinos, y que ellos también eran de los que junto con las 9 grandes divisiones de las 3 grandes jerarquías de los ángeles, moraban en todo el universo. Y al decir todo el universo, pues no todo era conocido.
Por lo tanto, aquí la expresión de abismos, pudiéramos decirlo como lo que no se conoce del universo, del cosmos, para los de esa época. Entonces, los cielos, la tierra y los abismos. Y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí te recuerdo que dentro de los 73 libros que conforman la Biblia, la única palabra que en su contenido está escrita toda con letras mayúsculas es aquí la palabra Señor. Repito, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recordemos que Señor para nosotros es la expresión más grande que puede haber de la grandeza de alguien desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista mesiánico. No puede haber una divinidad más grande que Jesús y que el mismo Dios Padre, pero por méritos propios, por la plenitud alcanzada, Jesús, al igual que Dios Padre, gozan de este gentilicio de Señor. Son los únicos que podemos dirigirnos a ellos como Señor. Entonces, repito, es digno de tomar en consideración que esta palabra de Señor sea en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 11, para ser precisos, donde está puesto con mayúsculas Señor. Después dice Pablo que hay que trabajar en la obra de salvación. Trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación, pues es Dios quien por su benevolencia realiza en vosotros el querer y la obra. O sea, te da las ganas y te da la capacidad, la inteligencia para desarrollar tu adhesión a la fe en Jesús y las obras que por la fe emanen en ti. Entonces, como dijeran aquí la gente sabia de las comunidades de nuestro país, te da el remedio y el trapito, como dicen ellos. Entonces, te da la capacidad y te invita a realizar obras y a realizar el querer adherirte a Jesús y a su fe. Así, en el día de Cristo, seréis mi orgullo. El día de Cristo, recordemos que aquí Pablo lo está citando como el día de la parucía, el día de la segunda venida gloriosa de Cristo. Y aunque mi sangre se derrame como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegro y congratulo con vosotros. ¿Qué quiere decir aquí esto de libación? Está haciendo referencia al ofrecimiento de la sangre de los antiguos rituales judíos en los que se sacrificaba a un animal y que la sangre de este animal servía como elemento para pedir el perdón de los pecados tanto del sacerdote, del sumo sacerdote oferente, como del pueblo, de la comunidad. A eso se refiere con este término de libación, aquí Pablo. Y después se remite Pablo a hablarnos de la misión de Timoteo y Epafrodito. Recordemos que Timoteo es uno de los evangelizadores que desde el segundo viaje de su apostolado de Pablo, lo acompaña. Este Timoteo lo acompaña en la obra. Y Epafrodito es uno de los que fueron ingresando a la comunidad cristiana católica en el área de Asia por la obra de Pablo, y es quien está sirviendo de mensajero
en llevar esta epístola hacia los filipenses. Dice, todos buscan, perdón, dice, a nadie tengo que se le iguale en la sincera preocupación por vuestros intereses, refiriéndose a Timoteo y Epafrodito, ya que todos buscan su propio interés y no el de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis su probada virtud, pues como un hijo junto a su padre, ha sido mi compañero en el servicio del Evangelio. Aquí se refiere a Timoteo. Ha sido compañero en el servicio del Evangelio. Entre tanto, he juzgado necesario devolveros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de armas, a quien me enviasteis con la encomienda de que atendiese a mis necesidades. Dos puntos interesantes. Epafrodito, por lo que dice aquí Pablo, se presume pudo haber sido también un integrante de las antiguas, bueno, de las tropas romanas, porque aquí dice compañero de armas. Entonces, pudo haber tenido esa liga con Pablo, o que pudo haber sido alguien de los que iban cuidándolo en ciertos momentos en que estuvo detenido Pablo. Y aprovechó Pablo en instruirlo y evangelizarlo. Bueno, y aquí lo otro importante que dice, es cierto, refiriéndose a Epafrodito, que estuvo enfermo y de muerte, pero Dios se compadeció de él. Bueno, no solo de él, sino también de mí, pues Dios evitó así que yo acumulase tristeza sobre tristeza. Bueno, con relación a lo que dice aquí Pablo, vosotros conocéis su probada virtud, y después se refiere a Timoteo y Epafrodito. Bueno, ahí lo dejo para no confundirnos más, ya hablé de los dos, perdóname. Ya entonces aclara que estuvo enfermo Epafrodito, que esto si hubiera muerto, le hubiera causado un dolor muy grande, una tristeza profunda a Pablo, porque por la obra de Cristo ha estado a punto de morir Epafrodito, arriesgando su vida para servirme, ya que vosotros al estar ausentes no podían hacerlo. Pero Epafrodito estuvo muy cercano también a Pablo. Después habla Pablo en su capítulo 3, el verdadero camino de la salvación cristiana. Alegraos en el Señor. A mí no me ha resultado molesto volver a escribiros las mismas cosas de las que les hablé. En cambio a vosotros os da seguridad, o sea, refuerza la evangelización impartida por Pablo en Filipo en su momento. Esto viene a ser algo para fortalecerlos. Luego dice Pablo una frase que ya la hemos visto, atención con los perros. Recuerda que perros era el gentilicio despectivo que los judíos decían acerca de los gentiles, acerca de los que no eran judíos. No había para ellos más que de dos sopas, o eras judío o no eras judío. Y si no eras judío, no importa si fueras gentil o si fueras pagano o fueras lo que fueras, eras un perro para ellos. Y por eso recordarás que cuando fue la parábola, no la parábola, sino cuando Jesús, hablando con una mujer, le dice, no es correcto que, que los perritos coman de las sobras bajo la mesa. Todo el mundo piensa que es desde el punto de vista material, pero Jesús se estaba refiriendo a las enseñanzas que él daba y que no era correcto en ese momento que los que no eran judíos las asimilaran y las aprovecharan. Ese es el contenido doctrinal de esta expresión en labios de Jesús. Entonces aquí dice Pablo, atención con los perros.
Atención con los embusteros, atención con la mutilación. La mutilación se refiere, Pablo, a la circuncisión, la mutilación. Y le pone mutilación porque dentro del paganismo a ciertas personas se les mutilaba por diversas razones. Y aquí Pablo, al utilizar este término, ya está refiriéndose ya no como la circuncisión, como que ya dijo un antes y un después, un parteaguas, y entonces aquí minimiza la acción de una circuncisión y se refiere a ella como mutilación. Tened en cuenta que los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne. Recuerda que en la carne es la connotación que dentro del judaísmo tenían para referirse al cuerpo, la carne y la sangre. Entonces aquí Pablo nos hace ver que ahora nosotros somos los circuncidados, circuncidados en nuestro espíritu, circuncidados con el símbolo del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya nosotros somos los circuncisos ahora. Y luego dice Pablo, fui circuncidado, él como judío, al octavo día, pertenezco al linaje de Israel, a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley, y soy fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que proporciona la ley, intachable, pero lo que antes consideré ganancia, lo tengo ahora por pérdida a causa de Cristo. Más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Ok? Aquí nada más Pablo les recuerda de dónde vino, pero que todo eso es una pérdida ahora, porque ahora él conoce a Cristo Jesús y eso es lo más importante para él. Más adelante dice Pablo, dice, la justicia no viene de la ley, sino mediante la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe. Pretendo así conocerle a Él, a Jesús, sentir el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, haciéndome semejante a Él en la muerte y tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que yo lo dé por conseguido o que crea que ya soy perfecto. Más bien continúo mi carrera por ver si puedo alcanzarlo, por imitarlo, como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Se refiere aquí a su conversión cuando iba rumbo a Damasco. Aquí reconoce Pablo que fue alcanzado por Jesús y él ahora en su seguimiento por querer imitar la santidad de Jesús, quisiera alcanzar a Cristo Jesús. Una manera bucólica, romántica de decir, quiero ser como Él. Bueno, hermanos, sed imitadores míos y fijaos en lo que viven según el modelo que veis en nosotros. O sea, que la comunidad de Filipos ahora también imite a Pablo como un discípulo del Señor, porque muchos viven, según os dije tantas veces, y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Por eso en el Salmo de hoy se refiere el canto a la Jerusalén celestial. Somos ciudadanos nosotros del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará nuestro pobre cuerpo a imagen de su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Aquí es una enseñanza, nos vuelve a recordar
lo que pasó en el episodio de la transfiguración del Señor, cuando su rostro brillante, como no puede haber nada más brillante, lo observaron Pedro, Juan y Andrés. Y después cuando en las apariciones de Jesús, también cuando no lo reconocían porque ya era un cuerpo transformado y un espíritu glorioso. A esto se refiere Pablo al decir que nosotros seremos transfigurados a imagen del cuerpo de Jesús glorioso, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Y después, como últimos consejos, ya en el capítulo 4, dice, estad siempre alegres en el Señor, presentar a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias, y la paz de Dios que supera toda inteligencia, custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Ojo, aquí nos da la clave de lo que debe de ser nuestra adoración. Alabanzas, primero, para glorificar. Segundo, para dar gracias. En tercer lugar, para pedir y suplicar. Pero en ese orden. Alaba primero, da gracias después y por último, pide. Y una vez que se te conceda, agradece. Bueno, entonces, y que también por la sabiduría e inteligencia sin parangón de Dios y de Jesús, nosotros tratemos de que nuestra inteligencia de la cual fuimos dotados con nuestra creación se vaya superando para entender a Dios Padre y a Jesús y que ellos vivan en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y por último, nos dice agradecimiento por la ayuda recibida, lo que decíamos, el motivo importante. Bueno, el motivo importante de la comunidad hacia Pablo. Le estaban mandando apoyo económico. Y dice Pablo, todo lo puedo con aquel. Bueno, te voy a leer mejor, permíteme. Me alegré mucho en el Señor de que ya por fin hayan florecido vuestros buenos sentimientos para conmigo. Ya los teníais, solo os faltaba la ocasión de manifestarlos. No lo digo movido por la necesidad, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé andar escaso y sobrado. Estoy avesado a todo y en todo a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo aquel que me da, todo lo puedo, perdón, todo lo puedo con aquel que me da fuerzas. Lo que es lo mismo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo con aquel que me da fuerza. En todo caso, hicisteis bien en compartir mis malos momentos. Y sabéis también vosotros, filipenses, que en el comienzo de la evangelización, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia me abrió cuenta de gastos y entradas, sino solo vosotros. Incluso estando yo en Tesalónica, enviasteis por 2 veces medios para atender mi necesidad. Tengo cuanto necesito y me sobra. Estoy al completo después de haber recibido de Epafrodito lo que me habéis enviado. Suave aroma, sacrificio que Dios acepta con agrado. Esto de suave aroma, en las escrituras, cuando Moisés hizo los primeros sacrificios de animales hacia Yahvé Dios, se refería a que eso emanaba un suave aroma que era grato a Yahvé. Por eso aquí pone Pablo que lo que le enviaron a través de Epafrodito
Es un suave aroma, un sacrificio que Dios acepta con agrado. O sea, lo acepta Dios y le sirve a Pablo. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Al Dios y al Padre nuestro, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y al final dice Pablo, su saludo final, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Os saludan los hermanos que están conmigo. Os saludan todos los santos, especialmente los de la casa del César. Por esta expresión, algunos piensan que pudo haber sido escrito esto en Roma, pero no. Se refería este Pablo a los que habían estado en Roma y habían sido expulsados por órdenes imperiales y muchos de ellos llegaron a la zona de Asia. Pero aquí hace alusión Pablo en esta forma, os saludan todos los santos, o sea, los seguidores del cristianismo, los imitadores de Jesús, especialmente los de la casa del César, los venidos de Roma a esta zona del Asia. La gracia del Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. Bueno, pues esto fue el repaso, discúlpame, puntualizando más a profundidad ciertos aspectos de la epístola a los filipenses. Entonces, como tú ves aquí en la lámina que tenemos, cubrimos todos estos puntos. Te recuerdo que solamente de la comunidad de Filipos, desde un principio y solamente en un principio recordarás que tiene Pablo una patrocinadora de nombre Lidia, que ella es una rica comerciante en púrpura y por lo cual su posición económica es bastante desahogada y ella en algunos momentos importantes siempre le estuvo ayudando. Pero los integrantes de la comunidad como tal, como comunidad, le mandaron apoyos y solamente Pablo los recibió estando fuera ya de Filipos, nunca estando con ellos, porque decía que no debía de ser que lo recibido gratuitamente no fuera dado gratuitamente. Y aunque reconocía que los evangelizadores tienen derecho a vivir y a tener los sustentos necesarios, Pablo, recordemos que él aprendió el oficio de elaborador de tiendas y reparador de velas de las naves para llegarse su dinero para que le permitiera su sustento y no ser gravoso para nadie en la comunidad. Y esto lo hacía muchas veces ya en las noches, después de que había estado durante el día trabajando en la obra evangelizadora. Pero ahorita ya que está fuera, sí acepta el envío de la comunidad de Filipos, pero solamente de esta comunidad, de ninguna otra recibía apoyo. Bueno, eh, entonces aquí enfatizo que fue muy interesante ver el, la desnudez del corazón de Pablo y en invitar a que haya alegría, en invitar a eh, que haya unidad, que haya perseverancia, es algo que puntualiza mucho en esta epístola. Y esto recordemos que es una de las epístolas, una de las 4 que fueron escritas en la cautividad. Bueno, pues dicho lo anterior, ya no debemos de entrar a la siguiente epístola porque nos faltaría tiempo. El tiempo se va volando en el estudio de nuestras epístolas y me disculpo de que no podemos avanzar más. Y me disculpo también de una vez porque te voy a poner la canción de cierre, pero no me preguntes por qué, pero me falló la grabación y no salió completa. Ya para la próxima clase voy a ver si te la pongo completa, pero te voy a poner lo que tengo ahorita
para que lo disfrutemos el cierre de nuestra clase. Agradezco que muchos de ustedes me han hecho favor ya de estar difundiendo nuestras clases de Biblia a todos sus contactos. Les ruego que les pidan a sus contactos, incluso que si ellos tienen otros contactos, que continúen con esta cadena de publicidad de nuestros cursos bíblicos, porque estamos en agosto, estamos en un momento en que comienzan nuevos cursos en muchas partes, incluyendo las escuelas, y entonces es muy común que se refuerce la inscripción hasta los cursos bíblicos. Hay muchos cursos que se están promoviendo en diferentes sitios de Facebook, y nosotros pues tenemos que hacer la lucha por crecer en nuestras clases de Biblia patrocinadas por la parroquia de Santa María de los Apóstoles y por las escuelas bíblicas del Espíritu Santo de la herencia del Padre Carrillo Alday. Entonces, ojalá y lleguemos a muchísimos nuevos seguidores, pero agradezco el gran esfuerzo que estás haciendo y te invito a que lo difundas y pienses en que llegue a todos los posibles de tus contactos para que podamos crecer, y que les digas que si no tienen oportunidad de reunirse por vía Zoom, pues que lo hagan también en el YouTube, que ahí están todas las clases grabadas. Bueno, pues agradezco tu presencia, te pido que des constancia de tu presencia en el chat y deseo que tengas una magnífica semana con salud, tanto tú como toda tu familia, que sea productiva, que la vivas en paz, con mucha alegría, y si Dios lo permite, el próximo lunes nos veamos en este mismo espacio. Y le damos gracias a Jesús de Nazaret y a su poderoso Espíritu Santo que nos hayan acompañado una vez más esta noche. Que descanses. Gracias. Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad, con ternura me formas a tu voluntad, soy el sueño que plasmarás, por eso todo lo espero de ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar